muchas gracias muchachos. Lindo canto ha preparado nuestra mente, nuestra alma para poder entender el propósito de esta semana de evangelismo, descubriendo, ¿no es cierto?, el gran amor de Dios. Voy a tratar de ver si puedo poner poner aquí poner mi sermón. Déjenme ponerlo aquí. Déjenme ver si puedo hacerlo aquí. Estoy fuera de casa, estoy en un lugar, en una iglesia americana, donde estoy, presentando una campaña de evangelismo. Entonces, déjenme ver si aparece aquí mi sermón. Si no, le voy a pedir a la persona que se lo di, que si lo puede poner ella mejor para no perder tiempo. Si lo puedes poner, amada hermana, lo puedes poner, creo que tú lo tienes ahí. Y mientras lo pone ella, que anoche se lo mandé, le quité el sueño, ¿no es cierto? Porque fue muy noche que se lo mandé. Déjeme decir que la máxima expresión del amor de Dios, porque esta semana nos habla del amor, el amor vive, el amor está vivo. Y el amor Dios nos lo enseñó de una manera que nadie jamás lo podía haber enseñado. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, esa expresión es tan importante, de tal manera, no se puede explicar. Grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la encarnación, por eso encierra ese de tal manera que Dios, amando a la humanidad, dice ahí, amando a todo individuo, a toda persona, dio, ¿no es cierto?, a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la máxima expresión del amor es la cruz. Cuando hablamos de cruz, hablamos de amor, y aunque fue un objeto de tortura, un objeto de dolor, un objeto que se usaba para desprestigiar a los que por ella pasaban, que se usaba para desgarrar el cuerpo por los que ellos pasaban, para matarlos. Esa cruz se convirtió en la cruz de esperanza. Es increíble, ¿no es cierto? Cómo yo voy a tomar un cuchillo o una bomba o un rifle y hacerlo como una esperanza, cuando en realidad fue por el instrumento por el cual mataron, ¿no es cierto?, a mi héroe, en este caso a nuestro Dios. Pero de alguna manera, ¿no es cierto?, dice la Escritura, quiero leer este texto de Romanos capítulo 5, dice, pero Dios demuestra su amor. Esto es increíble. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Qué esto? En esto que va a decir, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea su nombre. Vamos a orar, querido Padre. Permite háblanos en esta mañana a través de este mensaje, de la preocupación que tenía la gente por descubrir el sentido de la presencia de Cristo en el mundo. Por eso este tema le hemos llamado, ¿cuál de todos los mandamientos que el cielo nos mandó, los 10 mandamientos, cuál de todos es el más importante en el reino de los cielos? Todos son importantes, pero tú diste una dimensión mayor a los mandamientos que eran tomados cruelmente o confundidos o usados de una manera transgiversada, pero tú le trajiste un propósito único a los mandamientos. Y hoy, en esta mañana, antes de internarnos durante todas las noches en los temas, queremos saber para ti, Jesús, ¿cuál era el mandamiento con más dimensión, con más prontitud, con más poder? Aunque todos son poderosos, había uno que tú destacaste. Danos tu bendición, por favor, en el nombre de Jesús, para entenderlo. Amén. Muy bien, entonces el tema es, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley de Dios? Adelante mi técnica. Cuando yo te diga adelante, das el siguiente. El amor vive, ¿no es cierto? Semana Santa, el amor vive, impacto de esperanza, así que estamos contentos de estar conectados. Sé que muchos predicadores están
trabajando en esta misma sintonía. Cada uno pondrá su criterio en el bosquejo, ¿no es cierto?, en la experiencia que hemos vivido a través del Evangelio. Adelante. Entonces, vamos a entrar en materia. Esta pregunta, yo cuando me dijeron que se iba a hablar del amor, yo dije, pero tengo que poner una base, ¿no? ¿Qué es lo que el cielo piensa del amor? ¿Qué es el amor? Y por eso viene este título, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley de Dios? ¿Cuál? Jesús está rodeado de sus discípulos. Jesús siempre demostró ese amor en su sencillez, en su sabiduría, en su tacto, ¿no es cierto? Su tacto para con los niños, su comprensión para los sufridos, su inmenso amor por los caídos y aún así, ¿no es cierto? Su amor verdadero aún por aquellos que le odiaban, o sea, sus enemigos. Jesús demostró todo. Vamos adelante. ¿Cuál es el mandamiento en la ley de Dios? Entonces entramos en materia. Dice que los fariseos eran los que prácticamente se ve en todo, en la vida de Jesús, su persecución hacia él, ¿no es cierto? Eran personas estudiosas, ¿no es cierto? Había dos escuelas en Israel, los shamanitas, ¿no? La escuela de Shammá y la escuela de Hillel. Y ambas escuelas formaban fariseos, ¿no es cierto? Pero había un tipo de fariseos conocidos como los fariseos encorvados, fariseos que solo agachaban la cabeza porque no querían ni siquiera contaminarse viendo a los demás, fariseos que solamente creían que su vida era tan santa que les impedía ver alrededor de ellos, ¿no es cierto? Fariseos, como dijo Pablo, y Pablo estudió en una escuela de esas, ¿no es cierto? Fariseo de fariseo, o sea, fariseos bastante radicales, ¿no es cierto?, en su concepto. Uno de estos dice, o los fariseos, más bien dicho, se agruparon. Vamos a la escritura, Mateo 22, vamos todos a la escritura, por favor, y tomen nota, porque hoy tenemos que aprender el sentido de que Jesús le da a los mandamientos, porque en ese mandamiento que él lo hace grande, encierra a todos, porque tiene una base. Todo tiene que tener una base, ¿no es cierto?, un propósito. Y vamos a leer. Dice aquí en el Evangelio de Mateo 22, 34 en adelante, dice, los fariseos, que ya hablamos un poquito de ellos, se reunieron, hicieron un consenso, una reunión. Dice, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, que era otro grupo sectario, ¿no es cierto? Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en el Espíritu Santo. Los saduceos tenían otro concepto. Jesús ya había hablado con los saduceos y los hizo callar por la misma pregunta que le hicieron. Pero ahora ellos se agrupan, se fortalecen, sacan todos sus apuntes, todo su conocimiento, toda su erudición, todo lo que ellos tenían, y entonces se acercan a Jesús y le dice uno de ellos, experto, nótese, no era cualquiera, un experto en la ley. Ahí escogieron el de más conocimiento, el de más abolengo, el más sabio, lo escogen y le dicen, tú vas a enfrentarlo, ya que hizo callar a nuestros amigos los saduceos. Y uno de ellos, experto en la ley, dice, le tendió una trampa con esta pregunta. Nótese, le tienden una trampa con esta pregunta. ¿Cuál pregunta? Le dice de una manera técnica, ¿no es cierto? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? ¿Cuál? O sea, todos los mandamientos son importantes. 6 tienen que ver con Dios, con la humanidad, y 4 tienen que ver con Dios. Todos eran importantes. Entonces le están diciendo a Jesús, dinos de los 10, ¿cuál es el más importante? Y ahora, nótese, Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y ahí entra el amor. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús no se va específicamente a uno, sino pone una palabra, pone un principio. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, dijo, es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
de estos dos mandamientos depende todo el consenso, el concepto que el cielo tiene de la ley, de la humanidad. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a tu prójimo. Si yo preguntara esta mañana, ¿qué es más fácil decir, amar a Dios o amar al prójimo? Por supuesto, en muchas campañas he hecho esta pregunta y hemos llegado a la conclusión que es más fácil decir amo a Dios, porque en realidad no se va a demostrar de alguna manera, lo amas, hasta el diablo tal vez lo amó y lo sigue amando. Pero la demostración del amor de Dios tiene su inclinación hacia el prójimo. Esa sería entonces, diríamos, el termómetro, el termostato. Si tú amas a tu prójimo, entonces estás amando a Dios. Porque si tú amas a Dios y aborreces a tu hermano, entonces, aunque tú guardes la ley, aunque tú vengas a la mejor iglesia, si tú no tienes esa base del amor, no tienes nada, no tenemos nada. Así que Jesús le deja bien claro. Si tú quieres resumir, le dicen a ellos, si tú quieres conocer el valor de los mandamientos, entonces entiende el amor. Porque los mandamientos tienen que ver con Dios y tiene que ver con el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Póngase a pensar lo que sucedió, ¿no? Los fariseos se agacharon, imagino, dijeron, no podemos. Ya venció la saduceo y ahora a nosotros nos venció, es verdad. No podemos. Vamos adelante, adelante mi técnica, adelante. Entonces se vuelven a agrupar y ahora buscan a un escriba. Los escribas tenían un importante valor dentro de del tiempo, de la vida de Jesús. Escribas eran amanuenses, ¿no es cierto? En el latín se le llamaba escribas. En el hebreo se le llamaban shofer, estudiosos que escribían grandes pensamientos de los grandes profetas, apóstoles, y entonces alguien dijo que escribir el pensamiento tiene doble conocimiento porque aprendes más. Si tú quieres aprender un idioma, inglés, francés, y escribes y las palabras, tu mano produce memoria en tu mente y queda más grabado. Estos eran eruditos. Entonces los escribas, en el griego era gramateus en griego. Estos ahora se dan cuenta que los saduceos son vencidos, se dan cuenta que los fariseos son vencidos y ahora entran nuevamente a atacar a Jesús. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 12. Capítulo 12 de San Marcos, vamos adelante. Dice así, ¿lo tienen todos? San Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante. Uno de los maestros de la ley, nótese, un matitis o un didascalos, creo que era, de la ley, se acercó y los oyó discutiendo. Él se acercó y dijo, bueno, están discutiendo sobre el asunto de los mandamientos y ya oí la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley de Dios? Y ya escuché que Jesús repitió el amor. Y entonces se acerca y le dice, maestro, al ver lo bien que Jesús les había contestado a los fariseos, a los saduceos, le preguntó, de los dos mandamientos, ¿cuál es más importante? Ok, ya nos dijiste que de los 10, tú resumes y sacas 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, mente, cuerpo y alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ok, pero ahora de esos 2 mandamientos yo quiero saber uno. Nota, la trampa, ¿no es cierto? Está bien, de los 10 resumes 2, pero ahora de los 2 quiero saber cuál de los 2 es más importante. Y entonces Jesús le responde, el más importante, dijo Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús, contestó el Shama. Shema Israel, Adonai, el Ejab, le contestó Jesús en hebreo. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, Jesús no le dio la evidencia o la respuesta de un mandamiento. Jesús le volvió a decir lo mismo que los anteriores. No puedo decir que solamente ames a mi Dios y que dejara todas las cosas ahí, sino que Jesús dijo, y el segundo es igual,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más importantes que estos. Entonces dijo el escriba, tiene razón al decir que Dios es solo uno y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo nuestro corazón, con todo el entendimiento y con toda nuestra fuerza, y el amor al prójimo como uno mismo es el más importante de todos los holocaustos y sacrificios. Y al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Alabado sea el nombre de Dios. Pareciera que todo quedó claro ahí, ¿no es cierto? Primero vienen los saduceos, los fariseos, y ahora mandan a este escriba que estaba a los pies de los grandes eruditos, y él consciente y humildemente reconoce que la respuesta fue correcta. Amar a Dios sobre todo y amar al prójimo sobre todo. Y él mismo dijo, es verdad lo que respondiste. No hay más preguntas. Y pareciera que ahí quedó todo. Pero no. Aquí viene la parte más interesante. Y vamos adelante, hermano. Adelante mi técnica. Vamos adelante. Ahora me imagino que toman un receso. Me imagino que toman un pequeño... una pequeña reunión y dicen, no podemos quedarnos así, tenemos que seguir. Y entonces dice, vamos a Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10. Esta mañana yo quiero que tú quedes en tu mente lo que vamos a hablar durante toda la semana. Si tú entiendes esto ahora, entenderás todo lo que viene en la semana. Lucas 10, capítulo 10, verso 25. Ahora, dice Lucas 10, 25. En esto se presentó un experto de la ley, un doctor en la ley. Imagínense, había pasado por una licenciatura, unas maestrías, y ahora viene a un doctorado, un experto, ¿sí? Un poderoso en el conocimiento, un erudito, un sabio, un rabino. Viene un experto de la ley, ahora un experto de la ley, del nomos en griego es ley, del Torá, un experto, y viene para preguntar a Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Se fue por otro lado. Este no vino directo a preguntarle sobre cuál era el mandamiento más grande en la ley de Dios. No. Este se fue por otro lado, de una manera inteligente para entrampar a Jesús. No se fue directo, se fue por la orilla. Tomarlo de otra manera, de otra dimensión en el diálogo. En la gramática aquí se expresa, ¿no es cierto?, esa forma de entrar para, pues, tal vez en su pensamiento vencer a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sigamos leyendo. Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Tú eres un experto en la ley que has leído. ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta al hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesús lo llevó, y en vez de que Jesús fuera arrinconado en el conocimiento o en el concepto o en la pregunta, Jesús lo llevó a donde él no quería caer, a donde él no quería llegar. Jesús lo trajo a lo que estos ya les había explicado y que tal vez no habían entendido. Y ahora le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Tú lo sabes. Al otro le dijo, no estás cerca, no estás lejos del reino de Dios. Y a este, haz esto y vivirás. O sea, no el conocimiento nos lleva a la verdad, pero el conocimiento baja al corazón, al alma, y entonces el conocimiento se expresa. Amor que se aprecia es amor que se expresa. Tú no puedes hablar del amor si no lo demuestras. Tú no puedes decir que amas si no amas a tu hermano que está a tu alrededor, a tu lado. Y ahí quería llegar Jesús, y dice aquí, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le siguió insistiendo y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ok, ya entendimos que el amor es la base de todo, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa. Ustedes saben
del buen samaritano, ¿no es cierto? Le quitaron la ropa, lo despojaron, lo golpearon. Y ahora pasa ¿quién? Pasa un levita, que también tenían conocimiento y eran ayudantes del templo, conocían a Dios. ¿Y qué hizo? No quiso el levita verse afectado, no demostró lo que predicaba y simplemente pasó de largo. Y le está diciendo Jesús, igual manera pasó un sacerdote, un pastor, un doctor como tú, pasó e hizo lo mismo. Sin embargo, dice, sin embargo, pasó alguien que no era doctor, alguien que no era un erudito, simplemente un hombre. Para Dios es más importante el amor que todo el conocimiento, pero si el conocimiento va añadido al amor y a la acción, lo tienes todo. Y Jesús le dice aquí, al verlo se desvió y siguió de largo, pero un samaritano, un chuteo, como decían ellos, un perro, un samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, lo curó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó y luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. En otras palabras, lo llevó a un lugar, a un hotel, a un mesón y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste lo pagaré cuando regrese. Él hizo lo práctico que debe ser el amor. El amor tiene mucha filosofía, mucha creatividad, mucho conocimiento, hay muchas maneras de expresarlo o decirlo, pero vivirlo es lo que Dios espera. Y en esta semana vamos a descubrir nosotros el inmenso amor de Dios que tiene por nosotros, porque de tal manera nos amó que dio su vida, dio su vida en rescate para nosotros. Y termina la historia y dice, cuídemelo, le dijo el samaritano, y lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando vuelva. Y entonces Jesús le dijo al doctor, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y respondió el que se compadeció de él y Jesús le contestó al experto de la ley, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Haz tú lo mismo. Amados, ¿qué respuesta? Pregunto, Jesús no inventó el amor. Jesús no escribió sobre el amor. Dijo muchas cosas sobre el amor, pero Jesús vivió el amor. ¿Tú quieres conocer el amor en vivo? Ve a Jesús. ¿Tú quieres entender el amor del cielo, el amor altruista, el amor infinito? Contempla a tu Salvador en la cruz. Si tú quieres saber mucho sobre esa verdad, simplemente dobla tus rodillas y contempla el crucificado. Contempla una cruz por media hora o más si quieres y pregúntate, ¿por qué lo hizo por mí? Yo no soy digno. Sin embargo, Jesús murió por los indignos. Dime una cosa. Adelante, creo que ya ahí terminamos. Adelante. ¿Quién es mi prójimo? Los más necesitados. No voy a tener tiempo para leer esto, los más débiles de la sociedad. Ahí está Éxodo 22, 21 a 23 y Santiago 1, 27 nos dice quién es nuestro prójimo. Aquel que tal vez no tiene las mismas posibilidades que tú. Aquel que sufre situaciones difíciles. Ese es tu prójimo. Y lo más grande, adelante, lo más grande donde se prueba verdaderamente el amor de Dios es los enemigos. Ve lo que dice Mateo, y es ahí donde nosotros no hemos llegado a esa magnitud y puede ser que sea un tema de estudio, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo, aquel que le hizo daño a mi familia, tal vez violó a mi hija, destrozó mi hogar, perdí la confianza? Yo no sé, esto es un tema de estudio, pero Jesús dejó escrito esto, Mateo 5:44, dice ahí de la siguiente manera. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles?
Por tanto, sean perfectos en el amor, así como el Padre Celestial es perfecto. Hermano, eso vamos a estudiar durante toda la semana. Cómo amar, cómo perdonar, cómo ser como mi Jesús. Yo quiero esta mañana, si tú entendiste el tema esta mañana, puedes quitar ya la imagen. Quiero ver corazoncitos. Voy a orar porque voy a predicar allá abajo, pero quiero ver si entendieron el tema de esta mañana. ¿Han entendido la magnitud del amor? Quiero que manden corazoncitos todos y me voy a sentir bien contento y voy a predicar. Voy a predicar ahorita ya en unos 2, 3 minutos sobre el Espíritu Santo en el tiempo del fin. Pero yo creo que he dejado claro, ¿no es cierto? O la Biblia nos ha enseñado que el amor de la cruz, el amor en la cruz, manifiesta todo lo que el cielo considera de nosotros. El cielo nos ama. El cielo está preparado ya y ustedes no saben cuánto nos van a demostrar cuando lleguemos al cielo. Vamos a recibir regalos de otros mundos no caídos. Vamos a ser muy queridos porque ya Cristo lo manifestó y ha preparado esa fiesta para nosotros. Toma tu palabra, toma la palabra de Dios y di conmigo, vamos a orar. Querido Padre, permite que esta semana podamos comprender tu inmenso amor, porque el amor vive. El amor no murió, el amor nunca ha muerto, el amor eres tú. Resucitaste y quieres que amemos como tú amas, porque tú nos amas con un amor desinteresado, con un amor infinito. Tal vez no lograremos amar de tal magnitud, pero ayúdanos a amar a los que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra familia, hijos, nuestros amigos, compañeros de trabajo y también a nuestros enemigos. Los tenemos, tal vez envidiosos o lo que sea, pero ayúdanos a amarlos y simplemente tolerarlos para que no se marchite nuestro amor y nuestra fe y sigamos adelante. Danos tu bendición en esta semana y a todos los predicadores en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.